Muy buenas tardes y buen provecho a todos los usuarios y usuarias de Vive Televisión. Bienvenidos a este espacio Diálogo de Saberes, 30 minutos, donde analizamos la información nacional, internacional y local. Por supuesto, agradeciendo a todos los usuarios y usuarias de Vive Televisión que siempre están en sintonía con nosotros, extendiendo ese agradecimiento a todo el equipo técnico de producción que hace posible que día a día salga esta trinchera comunicacional. En primera instancia, para visibilizar los logros de la Revolución Bolivariana y en segunda instancia, para desmentir la ola de rumores generados por algunos sectores de la ultraderecha venezolana. ¿Qué temas estaremos conversando el día de hoy? Un tema sumamente interesante e importante para todos los venezolanos y las venezolanas. El tema de la afrodescendencia y los medios de comunicación. Destacando que el pasado 21 de julio del 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en una actividad o evento denominado Avanzada Cimarrona con la Revolución Bolivariana, le dio instrucciones precisas al ministro de la Comunicación y la Información, José Luis Marcano, para que se sentara con el Congreso de la Patria, capítulo afrodescendientes, y trabajar en la erradicación de la discriminación racial en todos sus sentidos en los diferentes medios de comunicación, ya sea públicos, privados o alternativos. Para ello tenemos como invitado, y le damos la más cordial bienvenida, empezamos con las damas, a Norma Romero, quien es vocera del Congreso de la Patria, capítulo afrodescendiente, y tenemos a Modesto Ruiz, vocero también del Congreso de la Patria, capítulo afrodescendientes. Gracias por aceptar la invitación, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a Diálogo de Saberes también por esta nueva invitación a participar y a informarle a la colectividad lo que estamos haciendo. Así es, la afrodescendencia tomando los espacios comunicacionales como debe ser, siempre en el marco del respeto y en el marco de la sinceración. La primera pregunta que debo hacer es ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo va? ¿Ya comenzó o no comenzó esta mesa de trabajo con el Ministerio de Comunicación? Coméntenos. Sí, desde el mismo momento, 21 de junio, que el presidente de la República, el compañero Nicolás Maduro, le instruyó al ministro la erradicación de la discriminación en los medios, comenzó la articulación. Ya la semana siguiente estaba instalada la mesa técnica de trabajo con el Congreso de la Patria y trabajadoras y trabajadores del ministro también. Él ha estado muy pendiente. ¿Quiénes están participando? ¿Quiénes están participando en este congreso, en esta mesa de trabajo? Fíjate, la mesa de trabajo es con el ministro, pero además estamos elaborando un plan de trabajo. Ya el trabajo comenzó técnicamente dentro de las mesas, se han hecho ya varias reuniones con dueños, una de ellas era con dueños de medios públicos y privados. En ella asistieron varios periodistas con mucho tiempo trabajando dentro de esos medios y allí la articulación fue excelente. Excelente, es lo más importante. ¿Qué se pretende alcanzar con este tipo de trabajos? Porque siempre se habla del tema de la discriminación y usted, que fue parlamentario, fue diputado de la Asamblea Nacional, impulsó conjuntamente con un grupo de compañeros y compañeras el tema de la ley contra la discriminación racial. ¿Qué se busca verdaderamente con el tema de los medios de comunicación? Bueno, yo quiero hacer la observación inicialmente y saludar a este público oyente de este espacio informativo, que nosotros tenemos que demitificar lo que es el tema de los medios y los dueños de los medios. Yo he dicho, y así también como periodista, como comunicador social, he dicho que los medios como tal, como instrumento, como mecanismo, no doblan, ni entorpecen, ni ponen bobo a la gente. Es quien prepara el programa, es quien hace la producción, es quien elabora el mensaje, es quien tiene la intencionalidad de lo que quiere que se publique, se proyecte a través de los medios. De manera que ahí tenemos que ser claros. Por ello decimos que el tema de la discriminación racial, el racismo, la xenofobia, el odio contra los migrantes. La endofobia, todo. Eso es un problema de orden político e ideológico. Es muy importante que en este momento,
Compañero, disculpe que lo interrumpa. Nosotros aclaremos y empecemos a dar conceptos, porque los programas de comunicación también tienen que ser educativos y formativos, porque si no está perdiendo su esencia. Y tenemos que aclarar a nuestros usuarios y usuarias qué entendemos nosotros por racismo, qué entendemos nosotros además por discriminación racial y cómo a través de los medios de comunicación se aplica el racismo y la discriminación racial. Es muy importante que aclaremos eso. A través de los programas informativos, a través de los programas que salen a través de los medios, elaborados, con conciencia, los medios permiten que esa información llegue. Entonces, que una persona racista, quien considera que alguien, por su condición fenotípica, genética, origen nacional, es superior a otra persona. Eso es el racismo. Entonces, hay una cultura de la superioridad. Por ello, históricamente nosotros podemos decir que en el caso de Venezuela fueron excluidos los indígenas, fueron excluidos los afro, entendiendo por afro, los negros, las negras, los afrodescendientes, los afrovenezolanos, los morenos, morenas, pero también hay que tomar en consideración que los mal llamados blancos de orilla también fueron excluidos por su condición también económica. Por ello estamos diciendo... El racismo no solamente tiene que ver con el fenotipo de la piel, sino también con el tema de adquisición de bienes o monetario. Del clasismo, así es decir, tiene un carácter economicista. Por eso usted decía inicialmente que este tema tenemos que enfocarlo bajo la visión política e ideológica. Y estamos diciendo que nosotros hemos sufrido históricamente el racismo, la xenofobia, la discriminación racial, y muy recientemente el presidente Chávez fue motivo de discriminación, de racismo, y se está haciendo con el presidente también Nicolás Maduro, y por ello decimos que es necesario que este tema tenemos que afrontarlo con toda la profundidad que remite el caso. Compañera Norma, si nosotros pusiéramos un ejemplo de cómo los medios de comunicación se suman al tema del racismo y al tema de la discriminación, ¿cuáles serían esos ejemplos? Fíjate, se incurre en racismo desde la omisión, porque no nos visibilizan como población mayoritaria, demostrada a través del censo del año 2011. Se incurre en racismo también cuando desde los medios, en las entrevistas, se dicen, se manifiestan códigos de racismo que van quedando en la psiquis del otro. Ejemplo de esos códigos. Fíjate, cuando siguen diciendo con la etiqueta colonial negro y negra, ya desde ahí se está ejerciendo una cultura colonial de dominación. Porque el término fue creado para eso. Aunque muchos digan, te lo digo por cariño, fue creado para eso. De una forma despectiva. Por yo me acuerdo que conversando con usted, yo me acuerdo conversando con usted, y creo que con usted también, en el Congreso de la Patria, capítulo de afrodescendientes, estábamos nosotros, conversando de una forma muy amena, y usted me hizo un ejemplo del tema de inclusive las novelas o las series de televisión que salen por las empresas de comunicación privada y de qué forma se manifiesta el racismo o la discriminación, cuando solamente un afrodescendiente o una afrodescendiente solamente sirve para tener el papel de ¿qué? De la mucama, así es, del choro, del pobretón. Entonces eso es una forma también de discriminación y de ir trabajando la mente y la psicología del ciudadano común. Porque dentro de un sector popular existe el racismo, dentro de personas de tez oscura existe el propio racismo. ¿Eso es cierto? Sí, ciertamente, pero también los medios contribuyen a mantenerlo, diciéndote la población esta sirve para esto, esto y esto, porque siempre los muestran bajo esos mismos códigos. Son códigos racistas que lo permiten, ideológicamente lo colocan los dueños de los medios. En ese sentido, en el Congreso de la Patria se está formando, hay un plan de formación para los prestadores de servicios de los medios de comunicación públicos y privados. Yo espero hacer el curso. Así es. Yo espero hacer el curso. Y lo más importante es que en esta primera de cambio con los licenciados, los comunicadores sociales, es que entendieron que existe la discriminación, el racismo en la programación de los medios de comunicación venezolanos e internacional. Y ellos están conscientes, por ignorancia, por desconocimiento, por mala formación, mala orientación sobre este tema, y han entendido
que la sociedad venezolana ha sido una sociedad orientada sobre una cultura dominante que fue la que impuso el código, fue la que impuso el modelo. Tú te vas al diccionario de la Real Academia y te encuentras que de las 11 acepciones que tiene el término negro-negra, de 11, 7 son peyorativas, hasta el punto de decirte que ser negro es sinónimo de infeliz. ¿Quién lleva esa carga psicológica? ¿Quién lleva esa carga de desprecio, de minimización? Esa la lleva ese hombre, esa mujer, ese muchacho. Entonces, la escuela, el modelo educativo también ha sido instrumento para inyectar, para arraigar ese modelo colonial de la cultura. Por ello es que nosotros decimos en el discurso político que tú no pudieras hablar de la historia política venezolana, le da un pinchazo a Guaycaipuro, entonces deja pasar 300 años o 3 siglos y cae entonces en el periodo republicano. Es decir, del siglo XVI al siglo XVIII, XIX, ahí hubo más de 50 batallas de enfrentamiento de la población afrodescendiente contra el imperio colonial o el imperio español, corrijo, durante esos 3 siglos. Ese también es un discurso colonizador cuando niega la participación, lo que explicaba Norma ahora, que decía, con la omisión, no te visibilizo en el diálogo, en el discurso, en el código. Por ello creemos entonces que este momento es propicio también para que estos temas sigan aclarándose. Y tú preguntabas algo muy importante, ¿para qué es todo esto? Bueno, para que entendamos que tú eres un ser humano igual que yo y debemos respetarnos, que mi pigmentación de la piel no me da las condiciones de superioridad o de más inteligente o de más capaz que tú porque tengas la piel más clara y viceversa. Por eso decimos que no es la antropometría, no es la conformación corporal, es la capacidad, las condiciones, la posibilidad de vida que pueda tener yo para formarme, educarme. Llegó el momento de hacer una pequeña pausa, varios temas voy a dejar de una vez en el tapete, en la mesa, para que en el próximo corte nosotros podamos responderlo. Uno de ellos tiene que ver lo que dijo la compañera Norma, que es ese plan y ese proceso de formación. Me gustaría que explicara un poco más de qué trata, cuál es el contenido, qué tiene. El otro tema tiene que ver con el tema de los estereotipos y los paradigmas comunicacionales que se han venido formando por décadas en Venezuela y que, siendo autocríticos, se han multiplicado en los propios medios de comunicación, tanto públicos como alternativos, y tenemos que ir trabajando, poniendo como ejemplo TVs, por ejemplo, siendo autocríticos. Entonces, cómo se ha venido multiplicando y repitiendo eso. Y un tercer elemento que es sumamente fundamental son los valores. ¿Qué hacer con los valores? ¿Qué hacer cuando se toma de juego el tema de los chistes malsanos en contra de un compañero o una compañera de tez un poco oscura? Yo soy una de las personas que siempre digo, porque sufro de ese tipo de comentarios, y yo lo que simplemente digo, compañero, mientras más color, más sabor. ¿De qué color es el chocolate? ¿Qué sabor tiene un asado negro? Allí se los dejo. Ya venimos. Vive es información y opinión. La comunicación popular se ha de escuchar a voz alzada. Y las reivindicaciones que hemos tenido como pueblo han venido de un proceso revolucionario. El poder hay que transferírselo al pueblo. Un espacio donde se profundiza el trabajo revolucionario de los colectivos de la patria. Lo primero que tenemos que hacer es ser crítico y autocrítico. Y nos pongamos en marcha para tratar de hacer un nuevo país. A voz alzada, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Vive, el canal del poder popular. Estructura de la conspiración contra la patria de Bolívar. Reconocidos actores de la derecha internacional liderados por Barack Obama han orquestado sus voces y acciones para vilipendiar y desprestigiar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro con el fin de justificar una intervención militar. Ante las pretensiones imperiales, el pueblo de Bolívar y Chávez vencerá. Lunes. Rapsodia en agosto. Martes. El verdugo. Miércoles. Amarcord. Jueves.
La caída de los dioses. Viernes. Los olvidados. Función de las 9. Por Vive. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la producción de alimentos para ayudar a la seguridad agroalimentaria. Y aquí hacemos un esfuerzo modesto de nuestra parte, pero llamando a todos los productores del país a que nos acompañen a producir, a apostar a Venezuela. Nosotros realmente tenemos que salir adelante, es sembrando y haciendo futuro. Continuamos en su programa Diálogo de Saberes, acompañados por supuesto por Norma Romero y Modesto Ruiz, ambos voceros del Congreso de la Patria, capítulo Afrodescendencia. Estamos conversando el tema de la afrodescendencia y los medios de comunicación, cómo influyen esto, cómo empiezan a inocular el tema del racismo y la discriminación dentro de la sociedad venezolana, independientemente si usted es afrodescendiente, es de condición humilde o es de nuestros pueblos originarios. La discriminación está en todos los sectores. Y yo les comentaba aquí a nuestros invitados que inclusive uno muchas veces en su propia familia, uno es fruto de la propia discriminación. Yo les comentaba que a mí mis primos, que casi toda mi familia es de tez blanca, mis primos, primas y mis hermanos, y me llamaban, entre comillas, de forma cariñosa, el mono, monito. Y yo tuve un momento, tenía entre 6 y 7 años, que era el trauma, y yo me echaba bastante talco en la cara porque empecé a odiar mi color. No, es verdad, o sea, no tengo que andar, no, porque nuestro camarógrafo se ríe, pero es verdad, empecé a odiar el tema de mi propia pigmentación, y no quería ser negro. Me acuerdo que me bañaba y me echaba pero bastante jabón, y fue un proceso de empezar a entender quién es uno y empezar a reconocerse y a quererse. Pero es un tema de la propia psicología que se va inoculando por los mismos medios de comunicación y que se van infiltrando dentro de la propia familia, y eso puede ocurrir en muchas de las razones. El sistema está montado de tal forma que no se le escapa ninguna arista. Los medios hacen su trabajo de discriminación con sus códigos. El sistema educativo también está montado para que se perpetúe también. En los libros no aparecemos, no aparecen nuestros héroes y heroínas, no aparecen los asideros heroicos. Los cuadros inclusive de nuestros héroes y nuestras heroínas. Todo el sistema está montado para perpetuar el tema de la discriminación y minimizar a la población, que en los actuales momentos, como en la antigüedad, así como salió el negro primero, como Rondón que dijo no había peleado, en estos momentos están montados también para que nuestra población mayoritaria, la que defiende territorio porque lo siente, va a salir a continuar defendiendo lo que siente que debe defender, que es su patria. Así es. Entonces, démonos cuenta también cómo está permeado todo el sistema capitalista, mundial, pero sobre nosotros, los afrovenezolanos, también se ejerce de manera muy directa, desvinculando desde la educación, desde la cultura, desde el deporte. Mayoritariamente nosotros tenemos antropométricamente más fortaleza y somos la mayoría de los atletas venezolanos, pero eso no se dice ni se contabiliza. Correcto. Pudiendo sacar punta, provecho, pudiendo tener muchas más canchas, como corredores naturales, pues hicimos muchísimo Entonces, más. Durante el sistema forma parte. Nosotros cada vez que vemos la pantalla de los medios, las proyecciones, las imágenes. El estereotipo, vemos el estereotipo. Que el estereotipo que se proyecta. Y los paradigmas, exacto. Es ese hombre o esa mujer o esa familia tocando un tambor, bailando, fumándose un tabaco, es una jornada de trabajo. Pero más allá de esas imágenes, de esos códigos, nosotros no aparecemos como el ser humano
que estudia, que es científico, que ha aportado, que es educador, que es político, que es protagonista, que es actor. Entonces, nosotros estamos diciendo que además de objeto, en estos tiempos somos sujetos. Es correcto. De la política y de todo el quehacer de la vida humana. Somos sujetos, pero al mismo tiempo objetos. Anteriormente nos estaban mirando como objeto de estudio. Eso en el campo político también para que lo tomemos en consideración a la hora de analizar este tema, porque muchos rehuyen, porque el código, la estructura mental de conocimiento que tiene, fue lo que vivieron en la escuela, en el liceo, en la academia, y creen que no hay más otro conocimiento. Siendo autocríticos, aprovechando ese tema que usted en este momento está abordando, siendo autocríticos, con los medios de comunicaciones públicos y alternativos, yo siempre pongo el ejemplo de TBS, que se convirtió, y me disculpan la expresión, pero un medio de comunicación netamente con unos paradigmas tal cual, como son los tradicionales, donde tienes que tener 60, 90, 60, no tengo nada en contra de los compañeros, lo que estoy criticando es la forma, y donde es raro, es sumamente raro ver a un compañero o una compañera de una fisionomía más pueblo, más sabor a pueblo, llámese afrodescendiente, llámese indígena. Entonces, o diversificada, pudiéramos decir más bien. Pues, pero seamos autocríticos en ese sentido. Claro, porque nadie deja de ser más pueblo por tener una piel distinta al otro, ¿verdad? Y es la direccionalidad de la programación de los medios. Qué bueno que tengamos claro eso. No es el instrumento, no es el aparato. Es correcto. Es quien dirige, quien programa, quien proyecta para que el otro sea invisibilizado, sea negado, sea minimizado. Entonces creo que en esa orientación, el trabajo, la orientación que está dando el presidente Maduro a través del Congreso de la Patria, capítulo afrodescendiente o el sector afrodescendiente, nosotros de aquí también le decimos al ministro Marcano que asumimos la responsabilidad y así seguimos apoyándolo, porque él tomó las orientaciones que le dio el presidente Maduro y se han hecho toda esta serie de reuniones y se está encaminando el tema. Que eso es lo importante. Lo importante es corregir lo que se tenga que corregir, porque en una revolución siempre va a haber una constante revisión, un constante movimiento, una constante evolución. Por eso se llama revolución, porque hay que mejorar lo que se deba de mejorar. Ahora bien, el tema de formación, mi querida Norma, ¿qué se va a ver allí en ese tema de formación? Fíjate, en el tema de formación necesariamente tiene que verse lo que se ha hecho, lo que no se debe hacer y lo que se puede hacer. Además, la ley orgánica contra la discriminación racial tiene articulados precisos para los medios de comunicación. Entonces, ya todo está montado. Hay un decálogo ya elaborado, pero además también hay tips para los medios para reestructurarse y mostrar la diversidad de la venezolanidad en su justa dimensión. Y eso se llama equidad. Hay un compendio de informaciones, hay un compendio también de expresiones. También, por supuesto, expresiones que no se deben decir, eso está hablado también en el decálogo, lo que se viene haciendo. Por ejemplo, a mí me gusta siempre dar un ejemplo para que nuestros usuarios y usuarias tengan ese tics. ¿Qué no se debe decir? ¿O qué no deberíamos de decir los comunicadores sociales? Porque muchas veces uno mismo cae en el juego de los sinónimos y los antónimos y no orientamos la información como debería de ser orientada, sumándome también al tema de la autocrítica. Una de ellas, muy repetida, es negro que no la hace a la entrada, ¿la hace? A la salida. Muy repetida, ¿verdad? Hoy he trabajado como un negro. Hoy he trabajado como un negro, es correcto. O los chistes, blanco con una bata blanca es médico. Un negro con bata blanca. Y chichero. Son chistes que no se deben hacer. No son chistes, son códigos colocados allí para minimizar a la otra persona. Resaltar una población y minimizar a otra. Son códigos. Exactamente. Que se han cotidianizado, convertido en otra cosa. Ustedes hablan mucho del tema del papel de los medios de comunicación, ya sea públicos, privados o medios alternativos, pero delante de esos medios siempre hay una cabeza. Por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación privados, ¿cuál es el papel o la responsabilidad que tienen los dueños de estos medios de comunicación? Por eso la primera reunión era con los dueños de los medios, porque tienen un papel fundamental allí. Tienen ¿Qué se dijo en esa reunión? ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo? ¿Qué fueron esos acuerdos? Porque a mí me da mucha curiosidad. Claro, por supuesto. Pero como era para dueños de los medios, no era para todos. Pero sí, desde Vive
fue entre Celina Cabarcas, estuvo allí presente. Pero en esa reunión con los privados, con los dueños de los medios privados. También. No, pero ¿qué se dijo? ¿Qué se habló en esa? Ellos entendieron allí la existencia, le demostramos con varios ejemplos, entendieron que sí existe el racismo. Y sí tienen a la través de los disposición medios. verdaderamente de aportar y de cambiar. Los que estuvieron allí, muy de acuerdo en aportar, muy Eso es de muy acuerdo importante. en cambiar los códigos y muy de acuerdo también en recibir la formación, porque todavía no se lo pudimos decir todo en 2 horas. Claro. Incluso hay un ejemplo, como te gusta a ti, creo que es así para ilustrar. Liz Flores, que es una periodista que ya tiene más de 2 décadas. Muy reconocida, además. Reconocida. Yo recuerdo como periodista me tocó cubrir con ella también en algunos momentos, coincidimos. Y ella dijo que ella en verdad estaba a gusto de que eso se esté dando, porque no sabía que el tema tenía las dimensiones en el tratamiento que se le estaba dando desde el punto de vista comunicacional. Desconocía el tema, ella fue sincera en ese aspecto. Igualmente la gente de Televen, el periodista Ricardo, si mal no recuerdo, también dijo y presentó una anécdota que él vivió en la programación de Televen, y tú te recuerdas también el caso de Patricia Majo, una comunicadora social, con este señor, el muchacho, actor Coquito, de televisión, muy conocido como el Coquito, que lo vejó públicamente sobre eso. Allí también se mostró el acto de vejación, la ilustración de Leopoldo Castillo, con el presidente Hugo Chávez y cuando le llamó negro, Nietzsche, por la verruguita y todo. Pero estaba presente Mugabe, un presidente africano que visitaba Venezuela, y estaba en una rueda de prensa con el presidente Chávez, y en ese momento cabeció, y eso fue un motivo de burla, de manera que los dueños, los productores de los medios de comunicación deben tener claro que tú no puedes elaborar una programación con función de minimizar, de criminalizar alguna persona por su ustedes piel. Nosotros decimos que no solamente son los dueños de los medios, pero es que también es la academia, la criminalización que hubo con el hombre afro y la mujer afro, la familia afro, a través de la ciencia criminalística y jurídica. Allí también se dio, pues, o sea, el delincuente ya tiene una figura preconcebida, y de eso se trata, pues. Eso es lo que se busca con todo este trabajo. De que nos respetemos uno hacia los otros. Y que todos entendamos inclusive el tema de la conciencia y el tema del respeto, porque cuando hablamos de todas y todos, es lo que yo le decía, es dentro de los mismos sectores populares, donde los propios afrodescendientes o los propios indígenas se menosprecian entre sí mismos, y también entra el racismo, pero eso se debe a un patrón. Así es. Se debe a un patrón, ya a una conducta. Así es. ¿Y ustedes creen, con sinceridad y de corazón, que se logrará algo con los medios de comunicación públicos y privados para luchar contra ese estereotipo de racismo, de discriminación que existen en este momento en Venezuela y que se ha inoculado por más de 50, 60 o 70 años desde que está la televisión, la radio y la prensa escrita? No se había hecho antes. Nadie se había sentado con los dueños de los medios, nadie se había sentado con un ministro para hacerle entender que legalmente es incorrecto y que humanamente es una vejación. Ya entendieron, ya estamos sentados, ya hemos visto algunos tips, algunos cambios, se están incorporando personas a las pero no solo queremos que se incorporen, queremos que se muestre en su justa dimensión la venezolanidad. Y hay que, apoyando lo que dice Norma, si revisamos históricamente en el proceso legislativo venezolano, 200 años de legislación que ya tiene el poder legislativo en Venezuela, es ahorita con Hugo Chávez, la revolución y Nicolás Maduro, que surge una ley, se da un debate en la Asamblea Nacional para crear una ley contra la discriminación, contra el racismo en este país. Eso nunca se había hecho, de manera que sí se puede, sí podemos superar. Aquí está el ejemplo de nosotros, éramos unos colonizados también, éramos unos discriminados, y bueno, hoy estamos aprendiendo y cada día vamos aprendiendo más sobre este tema. Y vamos avanzando más sobre este tema. Así es. Me quedan 2 minutos y quiero aprovecharlo al máximo. ¿Qué otras actividades, planes, proyectos tienen ustedes para que nos los den? Y a eso les sumo para que también den sus conclusiones del programa. Fíjate, ya hay una programación que no te la vamos a vender a ti hasta que el ministro haga la rueda de prensa y la haga pública. No te lo una podemos rueda de quitar. prensa. Sí. Oye, pero yo quería que nos dieran el tubazo aquí. No. Pero bueno, dale pues. Mañana
invitamos a que nos acompañen como medio a cubrir esa rueda de prensa a ¿Dónde se va a las hacer la 9 hora? de la mañana en el Centro de Saberes Africanos, en la esquina y el edificio de Gradillas. Ok. Y además 10 de segundos. eso, hermano, aquí Una tenemos invitación. una invitación que estamos haciendo. Los mirandinos del Partido Socialista Unido de Venezuela está convocando para el miércoles a las 10 de la mañana en Charallave, pues en la zona del Tuy, a fin de defender a nuestro presidente Nicolás Maduro, defender la política de abastecimiento familiar, y todo esto está orientado por la paz en nuestro país. A esa convocatoria conflictiva, a esa convocatoria fascista, esa convocatoria de querer encender el país, nosotros estamos diciendo, estamos marchando para proteger a la familia, para buscar la paz. Por ello, desde el sector afrodescendiente, nosotros seguimos trabajando con el presidente Nicolás Maduro y con la Revolución Bolivariana. Gracias a Norma, gracias Modesto por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias a ustedes, amigas y amigos de IBE Televisión, por siempre estar en sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad.